Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Y la palabra del Señor dice así: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna parte se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?». Al decirle esas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Nuestro devocional se titula Cristo restaura a una mujer encorvada. Quienes atrajeron la atención del Salvador fueron aquellos que el mundo pasa por alto o incluso se burla. Una pobre criatura inclinada y de ninguna manera capaz de levantarse incurriría en muchas miradas de desprecio por parte de los irreflexivos e insensibles. Algunos pobres tullidos tienen miedo de aventurarse a salir de sus casas, no sea que se encuentren con miradas de desprecio o escuchen comentarios insensibles. Pero esta mujer afligida no se vio impedida por tales temores de entrar en la congregación pública. Con dolor y dificultad debió haber llegado al lugar de culto. Hay personas piadosas que aman tanto la casa de Dios que arrastran sus cuerpos decrépitos por el camino fatigoso, descansando ahora sobre un banco y ahora sobre una piedra, regocijándose cuando llegan al umbral como un viajero cuando aterriza en una orilla lejana. ¿Cómo se habrá sentido esa mujer cuando escuchó que el Señor Jesús deseaba que se acercara? Ella no se dirigió a él en busca de alivio, tal vez ni siquiera sabía que estaba en la sinagoga, y como no podía levantarse, es posible que nunca hubiese visto su amable rostro. Pero cuando escuchó su voz, se negó a no acercarse. El Salvador le impuso las manos y la sanó. Su primer acto fue glorificar a Dios. Hubo algunos presentes que, en lugar de emocionarse al ver su alegría, se llenaron de indignación. El gobernante de la sinagoga era uno de ellos. No se había atrevido a impedir que el Señor enseñara en la sinagoga, porque conocía la admiración que la gente le tenía. Pero ahora ya no podía contener su ira, y se dirigió a la congregación con enojo diciendo: «Hay 6 días en los que los hombres deben trabajar, en ellos vengan y sean sanados y no en los días de reposo». La gente no había ido a la sinagoga con el fin de buscar sanación, habían ido a adorar a Dios. El gobernante lo sabía, pero solo buscaba alguna excusa para obstaculizar los gloriosos triunfos del Salvador. Fue una tontería intentar argumentar contra el Señor de toda sabiduría. Con una palabra podía confundir a sus adversarios más sutiles. Expuso la vacuidad del corazón del gobernante al mostrar que la compasión que se ejerce hacia una bestia en el día de reposo seguramente no debe negarse a un hijo de Abraham. ¿Cuántos argumentos se presentan ahora contra varios planes de hacer el bien a las almas que el Salvador revocaría con un llamamiento como este? La misma respuesta que hirió al gobernante hasta la médula debió derramar consuelo en el corazón de la pobre mujer. El Señor la llamó hija de Abraham y reconoció que nadie era hijo de Abraham excepto los que hacían las obras de Abraham. ¿Podría la rectitud de su cuerpo brindarle tanta alegría como la certeza de la seguridad de su alma? Descubrió también la causa de su aflicción. Era el poder de un espíritu maligno que la había atado durante 18 años. Si su fe era ahora como la de Abraham, vemos que había sido ejercida por pruebas largas y pesadas. Pero esas pruebas no habían sido más largas ni más pesadas de lo necesario para el perfeccionamiento de su fe. Desde el principio de su aflicción, el Señor conocía el día de la liberación, aunque ella lo desconocía. Las glorias de ese día deben haberla hecho olvidar el largo periodo de su dolor. ¿Acaso no era glorioso ese día en que fue llamada, tocada y elogiada por su Salvador? Parece un emblema de ese día más glorioso cuando el pueblo de Dios será liberado para siempre de la esclavitud de la corrupción y recibirá de su Señor la seguridad de su favor eterno. Cuán ligeras parecerán entonces todas las aflicciones de esta vida. Ya sea que hayan durado 18 años u 80 años, el tiempo aparecerá como un breve momento.